Hola mis amigos y hermanos, muy bienvenidos a este encuentro con la palabra del Señor. Agradecido por el privilegio que tenemos de poder compartir una vez más lo que la palabra de Dios nos dice, considerando que la palabra tiene la virtud de poder llegar a cada una de nuestras necesidades. Y en un mensaje puede haber satisfacción para todas las necesidades de aquellos que abrimos nuestro corazón, porque lo hace Dios, lo hace su presencia y su Espíritu lo ministra. También queremos recordar que estamos en un ayuno congregacional, así que toda la iglesia, familia cristiana, está junta en un propósito, unidas espiritualmente para clamar a Dios, para doblar nuestras rodillas, para pedirle al Señor por algunas prioridades que hemos puesto en una lista de oración, para la sanidad y protección sobre esta pandemia o cualquier enfermedad, para la guía en la toma de posesión del próximo templo donde vamos a abrir nuestras reuniones cuando la pandemia pase o ceda, también por la iglesia en general, por la congregación, por el evangelismo, por tantos que están haciendo esfuerzos tan importantes, misioneros en tantos lugares, porque la manifestación de la gloria de Dios sea una realidad en cada una de las vidas de nuestros hermanos. Tenemos que orar, y está en la lista de nuestro ayuno congregacional, por nuestro país, por sus gobernantes. Cuando vemos tantas dicotomías en este tiempo y peleas políticas, cuando en realidad a todas luces estamos como sociedad pidiéndole a Dios que haya una armonía y una claridad, sin mezquindades y sin tratar de sacar ventajas sobre una situación y la otra, pero hasta ahora no lo vemos en nuestros dirigentes, por el fortalecimiento de las familias. Las familias es una entidad la más atacada, creo, en los últimos años, porque la familia es la base de la sociedad y el enemigo quiere manipular esta sociedad, y qué mejor lo puede hacer destruyendo el principio de familia que Él ha dejado para poderlo bendecir, que Él lo ha guiado para poderlo implementar. Y por supuesto, a estas razones de oración estamos agregándole nuestras peticiones personales, creyendo que Dios moverá su mano. Vamos a compartir la palabra y le invito a que pueda buscar en su Biblia, en la palabra del Señor, en la epístola a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, los versos 6 y 7. Allí vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Quiero, antes de comenzar a compartir el mensaje de hoy, quiero recalcar, insistir sobre la necesidad de tomar precauciones, de ser muy, pero muy cuidadosos. Hace pocos días hablaba con la asociación Asiera que nos nuclea, con líderes allí en Buenos Aires, y me informaban de más de 130 pastores en la Argentina que ya han muerto a causa de este virus. Y lo lamentable es que muchos de ellos podrían no haber perdido su vida y haber dejado una familia y a una iglesia sin su presencia. Y digo por qué muchos de ellos podrían no haber partido, porque no han guardado la prudencia necesaria. Así que desde aquí, con humildad, yo insto a que todos podamos ser prudentes, que instemos a la prudencia tanto a nuestros jóvenes como a nuestros mayores,
tener una dosis de vacuna no significa estar exentos del grave peligro que representa contraer este virus. Así que estamos en un tiempo muy especial y yo pido a Dios para que el Señor ponga prudencia en nuestros actos, y que no esperemos perder a un padre, a un hermano, a un hijo, a un ser muy querido para darnos cuenta que la muerte está acechando más cerca de lo que esperamos. Y si indudablemente nosotros clamamos a Dios y oramos en nuestro ayuno congregacional para que Él nos proteja, Dios claro que nos va a proteger cuando nosotros seamos prudentes dentro de su propósito en nuestra vida. Pero es como decimos a los que conducen a altas velocidades: Dios va a cuidar tu viaje, pero yo creo que cuando alguien supera la velocidad máxima, no puede pedirle a Dios que cuide su viaje, porque la prudencia es donde se basa el respeto a nuestro Dios. Seamos prudentes. Muy bien, vamos a la palabra del Señor y vamos a leer entonces en la epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6 en adelante, y dice así la palabra del Señor. Gálatas, capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén y amén. Oramos. Señor, te exaltamos en esta noche y entregamos estos minutos en tu presencia. Guíanos a través de tu Espíritu. Ministra a todos los que puedan estar escuchando estas palabras para que hables a sus corazones. Todo lo entregamos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo está haciendo enfáticamente una defensa del Evangelio. Resultaba ser que había en la iglesia de Galacia y en otros lugares seguramente también, se habían presentado maestros que se denominaban judaizantes. Eran personas que afirmaban que los nuevos creyentes fuera del pueblo judío, o sea, los gentiles, no podían salvarse a menos que se sometieran a la ley de Moisés. Bueno, el asunto es que esas falsas enseñanzas perturbaban el Evangelio, lo afectaban en mala manera, y Pablo estaba defendiendo el mensaje del Evangelio de gracia, el Evangelio de ese favor inmerecido que Dios nos da cuando, habiéndonos arrepentido, lo aceptamos en nuestro corazón y salvamos nuestra alma. Nada que agregar, nada debemos hacer para poder alcanzar la salvación, solamente y nada menos que entregarle nuestro corazón al Señor. Pero estas falsas enseñanzas que estaban introduciéndose en la iglesia
también en estos tiempos, después de más de 2000 años de la predicación del Evangelio, aún siguen afectando la sana doctrina. Y lo que sucede es que alguien lee algún libro de alguna persona que creyó que recibía algún tipo de mensaje o profecía, alguien ve a través de tantos medios o escucha alguna palabra que le resulta impactante, atractiva, diferente, y lo cree porque lo escucha y lo cree, o lo transmite de alguna forma equivocada, y en realidad esa enseñanza no está sustentada en la palabra, ese énfasis en dicha enseñanza no está respaldado por la palabra para que pueda tomarse en una rigurosidad tal que, si no se cumpliera con ese requisito o el énfasis que se le da a cierta actitud religiosa, la persona no es salva. Tiene que aceptar a Jesucristo y aceptar la ley de esa denominación, de esa iglesia, si no, puede llegar a perder su salvación. Querido hermano, es tremendo, pero en este tiempo estamos en un tiempo en donde muchas personas han sido influenciadas para agregar requisitos a su salvación. Y entonces vemos, para que usted sepa de qué estamos hablando, vemos predicaciones que se asemejan a lo que yo denomino el evangelio del terror, aquel evangelio que habla del infierno para asustar a las personas, y habiendo asustado a las personas las quieren acercar a Jesucristo. Ese no es el evangelio de gracia. El infierno no fue creado para asustar a los hombres y a las mujeres, no. El infierno es un lugar que Dios preparó para Satanás y sus ángeles, y que lamentablemente será ocupado por las personas que desprecien el mensaje de amor, de paz y de bondad de nuestro Dios para cada una de nuestras vidas, porque Cristo murió por todos. El evangelio del terror es un evangelio que es anatema. El evangelio, otro aspecto de énfasis que perturban el evangelio, es el evangelio de la ultra prosperidad. Ese evangelio que basa su mensaje en una tremenda mayoría abrumadora, o no hay mensaje que no contenga el tema de dame para que Dios te dé. Dame para que Dios te dé. Ese no es el evangelio de la gracia. Dame para que Dios te dé a tal punto que si no me das, no vas a encontrar tu bendición. Si no pactás conmigo, no vas a permitir que Dios te vaya a bendecir. Si no sellas una promesa, Dios no te va a dar nada. Me tenés que dar para que Dios te dé. El evangelio de la ultraprosperidad es un evangelio que le agrega al evangelio de la gracia y perjudica y denigra el mensaje del evangelio del Señor. El evangelio de la fe ciega, que se le dice a la gente que tiene que creer ciegamente. Dios no es un Dios que nos pide una fe ciega, no, de ninguna manera. Dios ha hecho un mensaje sencillo porque sabe que nosotros somos sencillos y debemos comprender el mensaje del evangelio, no aceptar ciegamente lo que los líderes nos dicen, sino comprender a la luz de la palabra, alcanzada a comprender por todos, en el contexto de la no interpretación privada. Tantos evangelios con énfasis que perturban, así como los judaizantes perturbaban en aquel tiempo a la iglesia de Galacia, y Pablo salió a defender el evangelio de la gracia, y que nosotros podamos
levantar la bandera de la defensa del Evangelio, de la gracia de Jesucristo, del favor no merecido, de que Cristo murió por nuestros pecados. El Evangelio de la manipulación. Cuando yo veo líderes que manipulan a sus ovejas, veo que el Evangelio se está perturbando. Cuando veo miembros de iglesia llamados a servidumbre, servidumbre al hombre, cuando nosotros somos siervos de Dios. Veo que el Evangelio se ha perturbado cuando veo evangelios que se predican de la dependencia casi esclavizante a los líderes, a tal punto que la relación con el líder es como de un niño de edad muy temprana que debe contar con la autorización de su padre, que es su líder. Y ese no es el Evangelio. Nosotros tenemos un Padre que es el Padre celestial y no debemos ser manipulados. Hay manipulaciones a tal punto y evangelios de esclavitud a tal punto que algunos líderes le dicen a sus miembros con quién tienen que casarse, con quién no tienen que casarse, qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que no tienen que hacer, cuando nosotros como líderes, lo único que nosotros podemos es aconsejar, no la decisión a tomar, sino los parámetros para que cada uno pueda tomar su decisión. Y esos son los errores tantas veces cometidos que han apartado a tantos del camino del Señor. Pero hay otro evangelio que creo que es el más perjudicial de todos y demasiado difundido, no por líderes religiosos, sino por la sociedad. Es el evangelio de la indiferencia. Sí, mi amigo, sí, mi hermano, me refiero al evangelio de aquellos que dicen que creen en Dios, pero viven a su manera. Los que han pasado por una iglesia cristiana, pero quizás por la responsabilidad de unos o de otros, por haber caído en la prosperidad a ultranza, en la fe ciega, en la manipulación, en la servidumbre, en la esclavitud, en lo que sea, pero en definitiva se alejan del Evangelio y están, a su entender, dentro de la relación con Dios, pero con la indiferencia hacia el mensaje de la palabra que debe comprometer nuestra vida y nuestro corazón. Claro que hay que rescatar el mensaje del Evangelio, porque no hay nada más triste que ver a un cristiano atrapado o engañado, cegado en una enseñanza falsa, interpretar mal la Biblia. Y Pablo sabía que aquellos maestros traerían grandes conflictos para los creyentes de la iglesia de Galacia. Y por eso escribió estas palabras guiadas por el Espíritu, vigentes para todos los tiempos, y que hoy las tomamos para que en este tiempo, mi amigo, mi hermano, nosotros tengamos un parámetro, una base para analizar nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros líderes. Los maestros en aquellos tiempos enseñaban que los gentiles tenían que obedecer la ley de Moisés desde la circuncisión en adelante, cada uno y cada punto. Y lo más grave de esto es que estaban combinando la libertad del cristianismo con el legalismo judío. Para ellos la obediencia a la ley, mire, escuche esto porque me parece que es el centro del conflicto. Para aquellos falsos maestros, como para los que hoy están enseñando un evangelio diferente al de la gracia, predican, dicen ellos, un evangelio de la gracia, pero resulta que para ser salvos, según ellos, a la gracia hay que agregarle algunos requisitos de la ley. Bueno, en esos casos, ¿qué sucedía? Estaban en esa obediencia de la ley, estaban diciendo, o en esa práctica religiosa que estaban promoviendo, lo que estaban
tratando de hacer, de que la gente creyese en aquel tiempo y en este tiempo, que cumplir esos requisitos era un punto culminante, un punto al que todos debían llegar de su conversión al cristianismo. Una madurez del creyente era sujetarse a esos principios de la ley, a esos principios religiosos. Y cuando alguien se apega a principios religiosos como son los de la ley, está anulando la suficiencia de la salvación de Cristo. Su dependencia del Espíritu Santo no existe, porque existe dependencia de las obras para poder alcanzar las bendiciones que Dios nos promete. Y resulta que Dios dice que las bendiciones nos van a alcanzar a nosotros, no nosotros tenemos que ir detrás de las bendiciones. Así que cuando alguien le proponga hacer algo para alcanzar bendiciones, vaya a la Biblia y métase en las bendiciones de Dios para que esas bendiciones lo alcancen, no para que usted tenga que andar corriendo o haciendo o dando o transando para recibir las bendiciones que Dios le promete por gracia. Y Pablo se maravilló de que hubiera surtido efecto, de poder ver cómo esos hermanos en Galacia se habían persuadido, cómo pudieron haberse olvidado del Evangelio, del poder y de la gracia por estas falsas enseñanzas. Vuelvo a repetir, Pablo se maravillaría aún más en este tiempo si escuchase tantas cosas que escuchamos con demasiada frecuencia. Que el Señor nos ayude, que Dios traiga luz a su iglesia en estos tiempos. ¿Por qué destruye la eficacia del Evangelio sumarle requisitos legales a la salvación de nuestra alma? Porque se presentan como un aspecto más profundo en el carácter del cristiano, cumplir ciertos requisitos. El Evangelio es poder de Dios para salvar. El mensaje del Evangelio es el centro, el meollo del asunto, el corazón del mensaje. Es que Dios ha venido a salvar a la humanidad pagando el precio por nuestro pecado, y ya no hay nada que pagar o nada que hacer, solamente y nada menos que cambiar nuestro corazón. Y luego sí empieza un cambio de vida. Pero el cambio de vida no nos ayuda a ser salvos. Primero tenemos que ser salvos y luego los frutos han de producirse, porque indudablemente todo árbol de buen fruto tiene que dar esos frutos. El mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvar, y si se pervierte, entonces se convierte en una filosofía humana que es ineficaz. Y yo creo que ahí estamos en el punto, porque para el hombre, para el ser humano, es más fácil ir a comprar una bendición que cambiar su corazón. Pero lo que nos pide Dios no es que compremos nada, sino que cambiemos nosotros. Y allí es un requisito de muy alta estima. Allí es un esfuerzo mucho más grande. Aunque dice que lo último que se convierte en una persona es el bolsillo, yo creo que es más fácil convertir al bolsillo que convertir el corazón. Lo último que se convierte es el corazón, porque cuando el corazón se convierte, todas las demás cosas están convertidas. Si se te convierte el bolsillo y el corazón todavía no, todavía vas camino al infierno. Así de grave es la situación. Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldición. Eso es anatema.
Anatema es algo que se pone aparte para que Dios lo destruya. Eso es anatema. Anatema es lo que está eternamente condenado. Eso es anatema. Así que si hay alguien que predica un evangelio que a la gracia hay que agregarle algo para recibir bendición, eso es una maldición. Eso es lo que nos dice claramente la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ir al Antiguo Testamento para sacar del contexto de la ley y tratar de aplicar un principio en el tiempo de la gracia? Estamos equivocados, estamos perjudicando el mensaje de la salvación. No es necesario hacer eso, es necesario cambiar nuestro corazón. Así que el evangelio verdadero, como dice la palabra, es el que se manifiesta en la palabra de Dios, el que Pablo les había dado a los Gálatas, y por eso es el asombro, y por eso es el desconcierto de aquel hombre que sabía que había dado un evangelio completo y que habían venido a pervertirlo. Mi hermano, mi hermana, amigo que tiene la inquietud de acercarse a su Dios, la Biblia es el mensaje de salvación de Jesucristo a través de su muerte en la cruz del Calvario. No permita que nadie tuerza ese sentido o le añada al mensaje algún tipo de requisito, porque eso es anatema, es maldición, trae consecuencias muy desastrosas. Dios y su Espíritu nos ayuden a discernir para saber qué es lo que el mensaje del Señor tiene que contener, porque es allí donde el poder de Dios se manifiesta y no la manipulación de aquellos que llaman a un servidumbre, de aquellos que llaman a una, vuelvo a repetir, fe ciega, manipulación, bueno, tantas cosas que estamos viendo y que afectan a tantos que luego llegan destruidos o no quieren jamás acercarse a un evangelio que le vende cosas para solucionar sus problemas. Mi amigo, mi hermano, a Pablo le decían los maestros que estaban inculcando mal el evangelio, le decían al pueblo que Pablo estaba tratando de ganarse el favor del pueblo al predicar un evangelio que no requería, que no exigía requisitos de la ley. Y entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, nos deja este versículo: pues busco ahora el favor de los hombres, porque eso es lo que los maestros erróneamente guiados y guiando en forma equivocada le decían al pueblo. No, lo que pasa es que Pablo quiere predicar un evangelio fácil. Pablo dijo: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo respondió que su verdadero deseo era agradar a Dios y no a las personas. Nuestro verdadero deseo debe ser agradar a Dios y no a las personas. Así que el Señor nos ayude a poder abrir nuestro corazón y que ese evangelio de la gracia de Jesucristo se perfeccione en nuestra vida y que el evangelio del poder de Dios sea validado con la transformación de nuestra vida cuando aceptamos a Cristo y le entregamos nuestro corazón y hacemos de su palabra desde el principio al fin, porque su palabra es eficaz, Antiguo Testamento y Nuevo, pero no para cumplir los requisitos de la ley, sino para poder sacar la motivación, los principios que están en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y aplicarlo en el tiempo de la gracia, en el tiempo del favor
que Dios nos ha concedido. Cristo viene a buscar a una iglesia salva, no viene a pedir requisitos religiosos, y nosotros estamos esperando su regreso. Que Dios vea cambios en nuestra vida después que le aceptemos como nuestro Salvador. Que Dios vea vidas con certeza de la salvación y no vidas que dudan de hacer algo o no hacerlo, o de contar monedas para poder estar dentro del requisito de la ley, porque no quieren ser castigados si les llega a faltar un centavo en sus compromisos. No, Dios no es contador de centavos, Dios es contador de corazones. Así que mi hermano, mi amigo, sea libre en el nombre de Jesucristo, y que usted y muchos podamos seguir predicando el Evangelio de la salvación por gracia en el nombre poderoso del Señor. Vamos a orar, y como hacemos cada vez que compartimos un encuentro con la palabra de Dios, quizás haya alguna persona invitada por algún hermano, por algún amigo que ya ha frecuentado nuestros encuentros y nunca ha aceptado a Jesucristo. Pues comience hoy a recibir de Dios la guía a través de su Espíritu, la guía a través de su palabra, aceptándole a Jesucristo. Dice la Biblia que debemos aceptarlo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y aceptar a Dios como nuestro Señor en Jesucristo significa que vamos a respetarlo como nuestra autoridad. Muchos creen en Dios, pero no respetan a Dios. Respetar a Dios es saber qué es lo que Dios nos ha dejado en este manual de vida. Manual de vida se llama la Biblia. Entonces, juntos nos encontramos, y en el nombre de Jesucristo nos encontramos con su palabra para que Él nos hable. Y Él nos ha hablado en esta oportunidad. Entonces es un buen momento para acercarnos a Él a través de nuestro arrepentimiento. Y eso lo podemos hacer ahora. Si alguien no ha aceptado a Cristo, lo puede aceptar ahora. Si alguien no está seguro de que Dios le haya perdonado por sus pecados, Dios puede perdonarlo ahora si podemos hacer juntos una oración. Yo le invito y quiero guiarlo en esta oración, y todos los que estamos conectados, les pido que oremos junto a los amigos que están por aceptar a Cristo en esta noche y probar este evangelio de gracia, no un evangelio requisito, no, un evangelio de gracia. Y el requisito, por supuesto, es el arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Se anima? Quiero guiarlo. Repita por favor esta oración, y los que ya le han aceptado a Jesucristo, oramos por nuestros nuevos hermanos. Dígale a Dios así: Señor Jesús, repítalo, si puede en voz alta, hágalo en voz alta. Diga: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, y en esta hora quiero arrepentirme de mis pecados para que tú me perdones, Señor, y que la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario me limpie de todas mis faltas. Quiero aceptar a Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi vida. Y quiero comprometerme con ese Dios que al aceptarlo como Señor, lo acepto como mi autoridad. Y entonces me comprometo a seguirlo y servirlo con todas las fuerzas de mi corazón. Amén. No repita esta oración. Quisiera orar por usted. Padre, gracias por los amigos que en esta oportunidad te han aceptado. Te pido que los bendigas, que tu Espíritu los ministre en donde ellos estén, que puedan sentir que hay algo en su alma que ha cambiado, y ese cambio se ha de manifestar en forma creciente día a día mientras que ellos busquen la guía de tu Espíritu. Los bendigo, Señor, en tu nombre. Te pido que inscribas su nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a los que oraron por primera vez.
Pero antes de cerrar este encuentro con la palabra, me gustaría que todos pudiéramos orar por lo que el mensaje en esta oportunidad nos ha traído. El Evangelio es el poder de Dios para salvar, y ese poder se manifiesta por gracia, es un favor inmerecido. Oremos. Señor, quiero pedirte en esta noche, junto a la multitud que pueda estar compartiendo este mensaje, quiero pedirte por aquellos que han sido perturbados, apartados, confundidos del verdadero Evangelio de Jesucristo. Quiero pedirte, Señor, que les des libertad, que rompas esas ataduras, que quiebres esos yugos que no son tuyos, Señor, para ellos, porque ellos quieren ser libres, libres en el nombre de Jesucristo. Señor, rompe las ataduras y abre los entendimientos. Que nadie se sienta menos para poder encontrar tu palabra y el significado que tu palabra contiene para su vida. Que todos podamos fluir en la libertad de Jesucristo. Te doy muchas gracias en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Mi amigo, mi hermano, una alegría haber compartido estos momentos de encuentro con la palabra, y será, si el Señor lo permite, hasta el domingo próximo, donde nos reencontraremos a partir de las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga.